Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo, muchas gracias por estar. Y si ya eres parte de esta familia, un abrazo enorme. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar a todos los fanáticos de las series turcas, y especialmente a los que adoran la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir. El título lo dice todo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la romántica sorpresa que Can Yaman le preparó a Demet Özdemir, una sorpresa que literalmente la hizo llorar. Sí, amigos. Llorar de emoción. Si son como yo que adoran el drama, el romance y las historias de amor que trascienden la pantalla, este vídeo es para ustedes. Vamos a desentrañar todos los detalles, a revivir esos momentos mágicos y a sumergirnos en la historia de cómo este gesto romántico se convirtió en un momento inolvidable para ambos. Prepárense para emocionarse, porque créanme, la historia es conmovedora. Pero antes de que empecemos, no quiero que te pierdas nada. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. De esa manera, no te perderás ninguno de los vídeos que subo, donde siempre hablamos de tus series, actores y actrices favoritos. Es completamente gratis y me ayudarás muchísimo. Ahora sí, prepárense para este viaje al corazón de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Así que hablemos de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en español. Esta serie que conquistó a millones de corazones en todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor preciosa, sino también una conexión real, palpable entre sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos era innegable, y eso se notaba en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Era imposible no enamorarse de la pareja que formaban Sanem y Kandibit, y creo que esa magia traspasó la pantalla y se extendió a la vida real. Y es que aunque ellos nunca confirmaron una relación formal, los rumores y las especulaciones sobre un posible romance fuera de la pantalla siempre estuvieron presentes. Y es que, ¿quién no se habría enamorado de Can Yaman? Alto, guapo, con una sonrisa cautivadora y un talento actoral innegable. Y Demet Özdemir, por su parte, una mujer encantadora, talentosa y con una belleza que hipnotiza. Era la pareja perfecta. Ahora, volviendo al tema que nos ocupa, ¿cuál fue esa romántica sorpresa que tanto impactó a Demet? Pues bien, para entenderlo mejor, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, concretamente a la época de rodaje de Erkenci Kuş. Los sets de grabación de la serie se convirtieron en un hervidero de emociones, no solo por las escenas que grababan, sino también por la relación especial que se estaba forjando entre los actores. Y fue durante una de las grabaciones, en un momento clave de la serie, cuando Can Yaman decidió sorprender a Demet con un gesto que la dejaría sin palabras. Imagínense la escena. El ambiente, la tensión, las emociones a flor de piel. Y de repente la sorpresa. Lo que Can Yaman planeó fue algo muy especial y significativo. Aprovechando la ocasión de una escena particularmente emotiva, decidió sorprender a Demet con un regalo que simbolizaba algo muy importante para ambos, una joya. No era cualquier joya, sino un collar con un diseño especial, un collar que representaba la unión y el amor que sentían sus personajes en la serie, pero que también, de alguna manera, reflejaba la conexión especial que existía entre ellos en la vida real. Pero la sorpresa no terminó ahí. Can, en un gesto muy romántico y espontáneo, decidió entregarle el collar a Demet durante la grabación, interrumpiendo la escena para hacerle el regalo en ese mismo momento. Imaginen la reacción de Demet. La sorpresa, la emoción. Fue un momento mágico. Y claro, como era de esperar, las lágrimas no tardaron en aparecer. Demet, visiblemente emocionada y conmovida por el gesto de Can, no pudo contener las lágrimas. La sorpresa, la belleza del collar, el significado que tenía. Todo se unió para crear un momento inolvidable. Literalmente la hizo llorar. Y no solo a ella, sino a todos los que estaban presentes en el set. Los compañeros de reparto, el equipo de producción. Todos se emocionaron con ese gesto tan romántico y sincero. Las imágenes de ese momento fueron captadas y compartidas en las redes sociales, y se viralizaron rápidamente. Los fanáticos de Erkenci Kuş y los seguidores de Can y Demet en todo el mundo se volcaron en mensajes de cariño y apoyo. Todos se unieron para celebrar ese momento tan especial y para destacar la belleza de la relación entre los actores. Pero, ¿por qué este gesto tuvo tanto impacto? ¿Por qué fue tan especial?
Pues bien, creo que hay varias razones. En primer lugar, porque demostró la conexión real que existía entre Khan y Demet. No solo eran compañeros de trabajo, sino que habían construido una relación de amistad y cariño que ahí vi. A más allá de la pantalla. Segundo, porque demostró la importancia de los pequeños detalles. A veces un gesto simple como un regalo significativo puede tener un impacto mucho mayor que cualquier otra cosa. Y tercero, porque reflejó el amor y la pasión que ambos actores sentían por su trabajo y por la historia que estaban contando. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo reaccionaron los fans? Bueno, como ya mencioné, la reacción fue abrumadoramente positiva. Los fans se volcaron en las redes sociales con mensajes de cariño y apoyo. Compartieron fotos, vídeos y mensajes expresando su admiración por la pareja. Se crearon montajes, se hicieron vídeos homenaje. Fue un momento muy especial para todos los seguidores de Erkenzicus. Y por supuesto, como era de esperar, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Khan y Demet se intensificaron aún más. Los fans soñaban con verlos juntos fuera de la pantalla, y muchos esperaban que ese gesto romántico fuera el inicio de algo más. Pero, ¿qué pasó con ellos después de la serie? Pues bien, aunque nunca confirmaron una relación amorosa, es evidente que mantuvieron una relación de amistad y cariño. Siguieron interactuando en las redes sociales, se dedicaron mensajes de apoyo y se mostraron públicamente su admiración mutua. Y aunque lamentablemente no llegaron a ser pareja, la magia y la química que tenían en Erkenzicus siempre permanecerán en el corazón de sus fans. Y es que lo que Can Yaman hizo por Demet Özdemir fue mucho más que un simple regalo. Fue un gesto de cariño, de admiración y de respeto. Fue una demostración de que la magia del amor también puede existir fuera de la pantalla. Fue una forma de celebrar el éxito de la serie, la conexión especial entre ellos y el amor que sentían sus personajes. Hoy en día, Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos de las estrellas más queridas de la televisión turca. Ambos han seguido trabajando en numerosos proyectos y cosechando éxitos. Y aunque ya no estén juntos en la pantalla, siempre serán recordados por su trabajo en Erkenzicus y por la mágica conexión que compartieron. Así que, ¿qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, que los pequeños detalles importan. Un gesto romántico, una palabra amable, un regalo significativo. A veces las cosas más pequeñas son las que dejan una huella más grande en el corazón. En segundo lugar, que el amor y la amistad pueden traspasar la pantalla. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue tan fuerte que logró conectar con el público de una manera muy especial. Y en tercer lugar, que la vida está llena de sorpresas, y que a veces, los momentos más especiales ocurren cuando menos lo esperamos. Y volviendo al título de nuestro vídeo, ¿qué hizo a Demet llorar? Pues una combinación de emoción, sorpresa y el cariño que sentía por Can. Fue un momento que demostró que la magia del cine puede mezclarse con la realidad, creando recuerdos imborrables. Pero amigos, la historia de esta romántica sorpresa no termina ahí. Para entenderla completamente, para sumergirnos en la atmósfera de Erkenzicus y en la relación entre Can y Demet, necesitamos explorar un poco más a fondo. Así que acompáñenme en este viaje por los recuerdos, por las escenas icónicas y por los momentos que hicieron de esta serie un fenómeno mundial. Recordemos que Erkenzicus nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora, y Kandibit, un fotógrafo de renombre con un espíritu libre y aventurero. Ambos trabajan en una agencia de publicidad, y su destino se entrelaza de manera inesperada. La trama está llena de enredos, malentendidos, intrigas familiares y, por supuesto, mucho romance. La química entre Can y Sanem, interpretados magistralmente por Can Yaman y Demet Özdemir, es el ingrediente principal de este éxito. La serie, con su estética vibrante, su banda sonora pegadiza y sus personajes entrañables, conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La historia de amor de Sanem y Kandibit, llena de altibajos y obstáculos, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y la relación entre los actores, la complicidad que se veía en cada escena, solo hacía que el público se enamorara aún más de la pareja. Volviendo a la sorpresa, recordemos que el collar que Can le regaló a Demet no era un objeto cualquiera. Era una pieza única, diseñada especialmente para ella, que simbolizaba la conexión especial que tenían en la serie y fuera de ella. El diseño, la elección de los materiales,
todo estaba pensado para reflejar la esencia de Sanem y Candivit y la historia de amor que estaban contando. La emoción de Demet al recibir el regalo fue palpable. Sus lágrimas sinceras y auténticas demostraron la profundidad de sus sentimientos y la importancia que tenía Can en su vida. El momento fue capturado por las cámaras y las imágenes se difundieron rápidamente por las redes sociales, generando una ola de comentarios y emociones. ¿Pero qué significó este gesto para Can Yaman? ¿Qué lo impulsó a hacer este regalo? Creo que además de la conexión especial que sentía por Demet, Can quería expresar su gratitud por el trabajo en equipo, por la dedicación y por el cariño que había entre ellos. También seguramente quería celebrar el éxito de la serie y la magia que estaban creando juntos. La espontaneidad de Can al interrumpir la grabación para entregarle el collar a Demet demuestra su personalidad auténtica y romántica. No dudó en mostrar sus sentimientos y en compartir un momento tan especial con su compañera. Este gesto, en medio del ajetreo del rodaje, fue un oasis de ternura y afecto. La reacción del equipo de producción y de los demás actores también fue muy emotiva. Todos se unieron a la celebración, reconociendo la belleza de la relación entre Can y Demet. El ambiente en el set se volvió aún más cálido y amistoso, y la energía positiva se transmitió a las escenas, haciendo que la serie fuera aún más especial. Después de este momento, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet se dispararon. Los fans soñaban con verlos juntos fuera de la pantalla, y especulaban sobre un posible romance. Aunque nunca confirmaron una relación formal, la conexión entre ellos era innegable, y la admiración mutua era evidente. En los meses y años siguientes, Can y Demet continuaron demostrando su cariño y apoyo mutuo. Se dedicaron mensajes en las redes sociales, compartieron momentos especiales y se mostraron orgullosos de su trabajo juntos. Aunque sus caminos se separaron profesionalmente, la amistad entre ellos perduró. Es importante destacar que aunque no hayan sido pareja, la magia que crearon juntos en Erkencikus sigue viva en la memoria de sus fans. La química que tenían en la pantalla era tan intensa que traspasó los límites de la ficción. Y el regalo del collar fue la prueba más clara de la conexión especial que existía entre ellos. La historia de esta romántica sorpresa es un ejemplo de cómo el amor y la amistad pueden coexistir en el mundo del espectáculo. Can Yaman y Demet Özdemir nos enseñaron que aunque no siempre se cumple el cliché del romance en la vida real, la conexión emocional y el cariño pueden ser igual de valiosos. En conclusión, la romántica sorpresa de Can Yaman a Demet Özdemir, con el regalo del collar, fue un momento inolvidable que dejó una huella imborrable en la historia de Erkencikus y en la memoria de sus fans. Fue una demostración de amor, amistad y gratitud, que demostró la importancia de los pequeños detalles y de la conexión humana. Y sobre todo nos recordó que la magia del cine puede mezclarse con la realidad, creando momentos especiales que perduran para siempre. Así que amigos, espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan emocionado y que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Recuerden dejar sus comentarios, compartir el vídeo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Y para complementar este análisis, me gustaría añadir algunas reflexiones adicionales sobre la importancia de este gesto y su impacto en la cultura popular. En primer lugar, es crucial entender el contexto de la televisión turca en ese momento. Las series turcas, con su mezcla de romance, drama y paisajes exóticos, estaban ganando popularidad a nivel mundial. Erkencikus fue una de las series que lideró esta tendencia, y la química entre Can y Demet fue uno de los factores clave de su éxito. El regalo del collar, en este sentido, no solo fue un gesto romántico personal, sino también un acto que reforzó la imagen de la pareja en la pantalla, alimentando el interés del público y consolidando el éxito de la serie. En segundo lugar, el gesto de Can también puede interpretarse como una expresión de gratitud hacia Demet por su compañerismo y dedicación. La grabación de una serie de televisión es un proceso largo y exigente, que requiere horas de trabajo y un alto nivel de compromiso por parte de todo el equipo. El regalo del collar fue una forma de reconocer el esfuerzo de Demet y de agradecerle su contribución al éxito de la serie. En tercer lugar, el impacto de este gesto en las redes sociales y en la comunidad de fans de Erkencikus fue enorme. Los fans se sintieron partícipes de un momento íntimo y especial, y expresaron su admiración por la pareja a través de mensajes de cariño y apoyo. El regalo del collar se convirtió en un símbolo de la conexión entre Can y Demet, y en un objeto de deseo para muchos de sus seguidores.
En cuarto lugar, es importante destacar la importancia de la autenticidad y la espontaneidad en este gesto. Can Yaman no planificó una gran campaña publicitaria ni un acto estudiado. Simplemente en un momento de emoción y conexión, decidió expresar sus sentimientos hacia Demet de una manera sincera y genuina. Esta autenticidad fue precisamente lo que conmovió al público y lo que hizo que el gesto fuera tan especial. En quinto lugar, el regalo del collar también puede interpretarse como un homenaje a la historia de amor de Sanem y Candy Beat. El collar, con su diseño especial, representaba la unión y el amor que sentían sus personajes en la serie. Al regalárselo a Demet, Can estaba honrando la historia que habían creado juntos y el impacto que ésta había tenido en sus vidas y en las vidas de millones de personas. En sexto lugar, la historia de la romántica sorpresa de Can Yaman a Demet Özdemir nos enseña la importancia de valorar las relaciones personales en el ámbito laboral. El hecho de que Can y Demet hayan construido una relación de amistad y cariño más allá de la pantalla fue clave para el éxito de la serie y para la conexión que establecieron con el público. En séptimo lugar, es importante recordar que aunque no hayan sido pareja en la vida real, la magia y la química que tenían en Erkencikus siempre permanecerán en el corazón de sus fans. La historia de Sanem y Candy Beat, y la conexión especial que existió entre Can Yaman y Demet Özdemir, son un ejemplo de cómo el amor y la amistad pueden trascender las barreras de la ficción. Finalmente, la romántica sorpresa de Can Yaman a Demet Özdemir es un recordatorio de que la vida está llena de momentos mágicos y de oportunidades para expresar nuestros sentimientos. A veces, los gestos más pequeños y sinceros son los que dejan una huella más grande en el corazón. Y la historia de Can y Demet nos demuestra que el amor, la amistad y la gratitud pueden ser celebrados de muchas maneras, incluso con un simple regalo. Así que amigos, espero que este análisis ampliado les haya gustado y que les haya proporcionado una visión más completa de la importancia de este gesto romántico. Recuerden dejar sus comentarios, compartir el vídeo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Y recuerden siempre, la magia de Erkencikus vive en nuestros corazones.